Buenas noches, mi nombre es Mauricio Acosta, estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y en la noche de hoy les vengo a compartir mi intención investigativa titulada Fundamentos teóricos en la práctica pedagógica de los docentes hospitalarios, cuyo tutor es el doctor Oscar Blanco Gutiérrez. Capítulo 1. El problema, el estado deseado, que todas las personas tengamos derecho a la educación, como lo contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 26. Por lo tanto, para dar cumplimiento a este derecho, se creó la Convención de Derechos del Niño y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad para el derecho a la educación. Por lo tanto, se crea la educación inclusiva como un concepto dinámico que implica ofrecer una educación de calidad a toda la población estudiantil independientemente de sus condiciones personales o sociales, como lo afirma CEDO en el 2008. Por tanto, y para dar cumplimiento a la educación inclusiva, se crean las aulas hospitalarias que representan una alternativa inclusiva para asegurar la continuidad escolar de niños, niñas y adolescentes hospitalizados, respondiendo a sus necesidades académicas, emocionales y sociales. En el estado observado se nota que hay existencia de políticas educativas incluidas, como es el caso del decreto 1421 de 2017, la ley estatutaria 1618 de 2023. También se consolidan estrategias pedagógicas específicas como las aulas hospitalarias y programas alternos que constituyen esfuerzos para dar continuidad académica a los hospitalizados, pero no sea en todo el país. Además, se busca una participación múltiple de actores como los docentes, las familias, las instituciones de salud y entes gubernamentales para que se articulen. A su vez, se crean modelos flexibles educativos no adaptativos, aunque busquen flexibilizar los espacios, los currículos y sus metodologías. Problema. En la práctica persisten múltiples barreras que impiden el cumplimiento efectivo al derecho humano de la educación de los hospitalizados. Los modelos educativos tradicionales no responden a las necesidades de los estudiantes, a veces en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los niños enfermos, o los que presentan alguna condición de discapacidad, lo que genera en muchos casos una deserción escolar y una exclusión social. La educación inclusiva, pese a su fundamento ético, legal y pedagógico, se enfrenta a retos significativos como brechas entre lo normativo y su ejecución. Objetivos. Objetivo general. Generar un constructo teórico sobre la formación de los docentes hospitalarios desde la articulación de roles que intervienen en su práctica pedagógica con el propósito de contribuir al fortalecimiento y desarrollo del aula hospitalaria, Aula Dorada, Montería, Córdoba. Específicos, describir los diferentes roles que desempeñan los docentes hospitalarios, la institución de salud y el hogar del niño para desarrollar el proceso educativo. Caracterizar cómo es la participación de los principales actores que intervienen en el proceso educativo de las aulas hospitalarias. Interpretar las experiencias que se suscitan entre los docentes hospitalarios, el personal de salud y la familia del estudiante hospitalizado que contribuyan a la continuidad de la prestación del servicio educativo de las aulas hospitalarias. En el plano ontológico, las aulas hospitalarias permiten reflexionar sobre el ser del niño hospitalizado como sujeto educativo y humano. La educación en el hospital conviene en una afirmación de la vida, reconocer que el niño es un ser humano y mantiene su ciencia educable incluso en la adversidad. La relación entre el docente hospitalario, el estudiante y el entorno sanitario se fundamenta en la ontología del cuidado. El acto educativo es, ante todo, un encuentro entre seres humanos. En el sentido, las aulas hospitalarias no solo enseñan contenidos, sino que reafirman el valor del ser en su totalidad, un ser que aprende, siente, padece y trasciende. La pedagogía hospitalaria asume la visión integral del ser humano como un sujeto biopsicosocial y espiritual y constituye una forma de afirmar su existencia y su dignidad. Capítulo 2. Marco teórico. Los referentes internacionales está Perú con la tesis doctoral de Mendoza en el 2022, que habla de la incidencia de habilidades sociales y comunicativas del docente en la convivencia escolar en aulas hospitalarias inclusivas en Mendoza. Habla del perfil del docente hospitalario, las habilidades sociales y del lenguaje y la formación del docente. En el caso de España, la tesis doctoral de Asensio en el 2017 habla de las aulas hospitalarias en España, un estudio comparado entre Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana. Asensio afirma que hay indicadores comparativos entre lo social,
lo económico y por tanto cómo es su influencia en las aulas hospitalarias adecuadas a la normativa. En Colombia, la tesis doctoral Orientaciones pedagógicas para los docentes sobre educación inclusiva desde la realidad de los estudiantes con diversas condiciones de discapacidad en el contexto colombiano, Delgadillo 2024, identifica el diagnóstico de las barreras físicas, cuáles son los ajustes razonables al currículo. Otra parte del contexto nacional colombiano, la tesis doctoral Corpus Teórico de Educación Inclusiva, sustentado en la praxis pedagógica para la atención a estudiantes con discapacidad en los primeros años de escolaridad, Mangangué, Colombia, Strix 2024, habla sobre la formación en inclusión de todos los docentes, las políticas públicas y las estrategias educativas. Relación de las teorías de entrada y la intención investigativa. Fundamentos teóricos en la práctica pedagógica de los docentes hospitalarios. Entre las teorías de entrada está la de Lev Vygotsky, que corresponde al constructivismo social, donde el aula hospitalaria ayuda a la mediación social del aprendizaje a través de la interacción. Carl Rogers desde el humanismo habla que la práctica pedagógica hospitalaria desarrolla la comprensión de la empatía, dando la exploración de pensamientos y sentimientos sin ser juzgados. Daniel Goleman habla de la inteligencia emocional y habla que su relación con las aulas hospitalarias es humanizar la enseñanza, fortalecer la resiliencia del estudiante y propiciar los procesos de aprendizaje significativos que trasciendan a las circunstancias de enfermedad y hospitalización. Humberto Maturana y Francisco Varela hablan de la autopoiesis, donde dice que los estudiantes de la aula hospitalaria son seres sintientes, donde la dimensión de lo relacional y lo emocional sirve para la construcción del ser. Habla que desde las emociones se construyen los conocimientos. Aspectos referenciales. La educación inclusiva de Naiker y García habla que la educación dependerá de los recursos humanos, del estado de desarrollo del sistema educativo y del país donde se desarrolle, relacionado también a su vez con la formación pedagógica. Acedo en el 2008 dice que es ofrecer una educación de calidad a toda la población estudiantil independientemente de sus condiciones personales o sociales. El concepto de aula hospitalaria lo da cabezas en el 2008 como un espacio físico como unidad escolar que se ubica en un hospital para atender a los niños y las niñas ingresadas por periodos de tiempos largos o cortos. Asensio en el 2017 habla que es un espacio educativo dentro de un hospital para conexión con el mundo exterior. Aspectos referenciales. Pedagogía hospitalaria. Simancas y Lorente habla que es una rama de la pedagogía cuyo objeto de estudio es la educación de niños hospitalizados. Lizo Hassan habla que es una rama diferencial de la pedagogía que se encarga de la educación del niño, del adolescente enfermo y hospitalizado. Viola 2002 dice que es un nuevo paradigma emergente con origen sustentado desde la pedagogía social, con un anclaje en conjunto de teorías provenientes de las ciencias de la educación. El docente hospitalario. Ortiz habla que es una labor que va más allá de la enseñanza, por lo cual se debe crear estrategias pedagógicas innovadoras que trasciendan a impulsar el ánimo y la creatividad. Hallel, Talbert y Drombon en 1978 debe tener una percepción y sensibilidad para comprender las necesidades educativas y emocionales del niño, una voluntad para trabajar en condiciones irregulares. Capítulo 2.3. Marco metodológico. Enfoque epistemológico interpretativo, como habla Capozal y Niño, donde se recoge las experiencias y las vivencias y se analizan para ser luego interpretadas. Es un enfoque cualitativo porque se analizan datos descriptivos y el método de fenomenológico porque porque ayuda a producir hallazgos generales, busca brindar información sobre personas determinadas en un contexto determinado, dándole un sentido a una situación determinada. Lugar de la investigación e informantes. El lugar donde se desarrollará la investigación será la clínica EMAT, es una clínica oncológica donde fue creada esta aula hospitalaria en el año 2024. Los informantes son los docentes hospitalarios, el personal interdisciplinar de salud y los padres de familia de los niños hospitalizados. Técnicas e instrumentos. El instrumento utilizado número 1 es la entrevista semiestructurada, el instrumento 2, análisis de documento, el instrumento 3, diario de campo. Las técnicas es observación directa no participativa.
Validez. Se apoya en evidencias confiables y originales sin duplicar otras investigaciones. Confiabilidad. La triangulación de los resultados, la categorización y la contrastación. Credibilidad. La validación de instrumentos por pares académicos. Referencias utilizadas en mi intención investigativa.